Hola a todos y bienvenidos a este último vídeo sobre el sistema de fonación. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el aparato resonador, ¿vale? Es la última parte del sistema de fonación que nos queda por ver. En los dos vídeos anteriores hablábamos sobre el aparato respiratorio como zona de abastecimiento o energía y el aparato fonador como zona de producción de la voz. Si no las has visto, te invito a que los veas. Y ahora vemos este último que habla sobre el aparato resonador. Primero intentar definir qué es esto, como hemos hablado en el vídeo introductorio sobre las partes del sistema de fonación. Esta es una zona de elaboración del sonido. Es decir, tenemos una zona primigenia en donde se produce ese sonido y ahora es que ese sonido hay que manufacturarlo, ¿verdad? Tiene que pasar por la fábrica, tiene que pasar por la producción, por la industria, para que ese sonido adquiera lo que nosotros vamos a escuchar después, ¿verdad? Que sale hacia afuera. Entonces, es esa zona, es ese momento en el que el sonido pasa por un espacio en el que se puede modificar, se puede amplificar, se personaliza, que es lo que da lugar al timbre, ¿no? A las diferencias entre seres e instrumentos y sobre todo que se articula. Es algo que puede articularse y dar lugar a sonidos diferentes. La constitución, pues bueno, podemos definir también, tiene tres bloques diferenciados. Uno están los resonadores bajos, ¿vale? Los resonadores bajos son los que se producen, la vibración la sentimos mucho más ligadas al pecho. ¿Cómo identificar ese tipo de vibración? Fácil, nos ponemos las manos en el pecho y hablando mismo notamos que esta tiene una ligera vibración en esta zona, ¿verdad? Notamos que el pecho vibra o cuando cantemos notas graves, pues notaremos que esta zona está mucho más activa. También nos encontramos con una zona media, que está muy ligada a la laringe, está muy ligada a la laringe y a la faringe, ¿verdad? ¿Y cómo lo puedo notar? Pues hacemos el mismo proceso, ¿vale? Nos ponemos las manos en la garganta, nos ponemos la mano aquí en el cuello y notamos la vibración, cómo se va teniendo y cómo se va produciendo, ¿verdad? Y después tenemos última zona, que es mucho más difícil a veces de captar, que es la que se produce en los resonadores altos o en la cabeza. Vale, dentro de la cabeza tenemos un montón de cavidades que nos permiten actuar como resonadores desde la cavidad oral, es decir, desde la boca, la nariz, los senos paranasales son como unos agujeritos pequeñitos, como unas mini cajitas de resonancia que tenemos entre los huesos del cráneo y, por supuesto, la cavidad faríngea, la faringe, ¿verdad? Todo eso nos ayuda a entender lo que son como esos altavoces pequeños, de agudos, ¿no? De los equipos de música. Pues digamos que podemos entenderlo de esa manera. Pero para dar homogeneidad al sistema, al aparato resonador, no podemos olvidarnos de hablar de lo que sería el tracto vocal, ¿vale? Esto es importante. ¿Por qué? Porque el tracto vocal no es más que ese espacio que hay de entre las cuerdas vocales hacia el exterior, ¿vale? Es decir, la nariz y la boca. El espacio que hay de entre la nariz y la boca hasta las cuerdas vocales, a todo eso denominamos tracto vocal. Y el tracto vocal no es nada más que un filtrado de armónicos. Se crea como un tubo, ¿verdad? Con formas variables, es decir, esta cavidad modifica su espacio, por eso el timbre que nos da va en función del espacio que se cree, ¿verdad? Es ahí que se personaliza, pese a que el timbre, sí es verdad, tiene su origen en las cuerdas vocales con la producción del sonido, pero digamos que ese filtrado que se produce en esos tubos, pues da lugar a que tu voz suena como suene y la gente te identifique de una manera a que te diferencie de, no sé, es decir, primero, por ejemplo, diferencia a Pedro de Juan y a Juan de Pedro, ¿verdad? Y te diferencie de una voz humana a un oboe, por ejemplo, hablando de instrumentos, ¿verdad? Que también funciona con tubos. Y, como habíamos dicho, pues finiquitamos qué es lo que produce el timbre, ¿vale? Dentro de este tracto vocal, pues ya hemos hablado muchas veces, hemos hablado de las cuerdas vocales, ya hemos hablado más antes de la laringe, ahora nos toca hablar por un paso superior que es la faringe. La faringe con F, ¿vale? Es importante, no con L,
con F de faringe, es una cavidad que varía su forma, es variable y que su principal objetivo, digamos, es participar en la deglución, en este caso, ¿vale? Y es variable porque se puede ver en movimientos fisiológicos como la deglución, como bien había dicho, o incluso en el bostezo, cómo participan de manera activa y varía su forma gracias a los grupos musculares que tiene. Por lo tanto, esta modificación, como dije anteriormente, hace que el tracto vocal se modifique, ¿verdad? Y hace también, además, pues esa conexión, en esa comunión entre los diferentes resonadores que hemos visto anteriormente. Digamos que es el tubo que realmente los mantiene unidos a todos. Y es por ello que su implicación o su participación en la resonancia o en la acústica de la voz pues sea importante. Podemos ver en la imagen precisamente toda la participación que tiene y todas las partes que tiene. Es súper grande. Tenemos una zona que está muy pegada a la zona nasal, que es la rinofaringe, otra que está más pegada o que tiene, está más cerca de la zona bucal, que es la orofaringe, y la que está más cerca de la laringe, que es precisamente la laringofaringe. ¿Vale? Ahora, como es tan grande y también tenemos zonas que están ligadas a la laringe, pues dice, pues esto puede tener algún tipo de relación propia con la laringe. Así es, tiene una relación, ¿vale? Y es que muscularmente se involucra en el movimiento de la laringe. En el vídeo anterior hemos explicado que las cuerdas vocales tienen movimientos propios y otros movimientos que están combinados por movimientos de cartílagos y músculos dentro de la misma laringe. Pero es que además la laringe se mueve en bloque. Puede subir o bajar, ¿vale? Que es otra de las cosas que tenemos que estar siempre controlando cuando cantamos, la subida en exceso de la laringe o la bajada en exceso, conocemos otro tipo de sonidos, ¿verdad? Pues para ello, digamos que los que se involucran en esta subida y bajada de la laringe, pues son 3 grupos musculares que se encuentran precisamente en la faringe. La faringe, además, pues arrastra de la laringe hacia arriba o hacia abajo en función de lo que estemos haciendo, del sonido que estemos produciendo en ese momento. Los que lo elevan, los músculos que lo elevan son los músculos supraioideos, que es el que lo eleva, y los músculos constrictores de la faringe, que además la mantienen estable. No solo la elevan, sino es la que le da estabilidad a la laringe. Y después están los infraioideos, que son los que lo descienden. Por ejemplo, este efecto lo puedes ver cuando bostezas y notarás que la laringe baja, ¿vale? ¿Cuándo notas tú que la laringe sube? Por ejemplo, cuando haces un sonido muy agudo, pues te voy a poner un ejemplo, notarás cómo este sube. Observa. Voy a ponerte perfil. Repito por si no se ve, o lo hago de frente para que se vea de otra manera. Bueno, no sé si se aprecia, pero yo sí noto realmente la subida, lo puedes practicar tú también en casa, ves cómo la laringe hace este gesto de querer elevarse, es más, se eleva. Y con el bostezo desciende. No obstante, para que lo veas de una manera más gráfica, aquí tienes una animación para que tú veas cómo la laringe se desplaza, sube, se mantiene en una zona intermedia o neutra y además es capaz también de descender simplemente por el hecho del movimiento de los músculos de la faringe. Vale, luego, en cuanto el movimiento se refiere, cuanto más arriba esté la faringe, más pequeño es el espacio. Luego, normalmente la tendencia es que los sonidos que voy a tener van a ser más agudos, ¿vale? Así que, cuanto más agudo, la faringe, el espacio se estrecha y la laringe está más arriba. Nosotros estamos buscando siempre en que este movimiento sea lo más suave y cómodo posible porque crea mucha tensión al cantar y no siempre es ideal dejar que este movimiento pues haga acto de presencia a la ligera, nunca mejor dicho, y nos cree problemas y tensiones a la hora de cantar. Vale. Otro factor que tiene y que también en este caso yo lo he preferido poner en la zona de la faringe, aunque también está en la zona más al fondo de la cavidad oral, que es el velo del paladar. El velo del paladar esto es algo que vamos a estar hablando durante tanto tiempo, que es conveniente de que entiendas realmente qué es y para qué funciona en realidad. Vale, el velo del paladar no es otra que una estructura muscular que está al fondo del paladar duro. Tenemos el cielo de la boca, o el paladar duro,
Y después atrás, donde está la úvula, campanilla, verás que hay como una especie de telita así, que la agarra, ¿verdad? Pues esa telita es lo que se conoce como velo paladar o paladar blando. Esto es importante que lo vayas metiendo en tu jerga y en tu conocimiento. Y esta telita esta estructura muscular, pues lo único que hace, la única misión realmente que tiene, aparte de después que ya vemos que participa en la acústica, es abrir y cerrar el paso a la nariz del aire. ¿Vale? Nada más. En cuanto a acústica. En cuanto a movimiento principal, pues participa en la deglución o el vómito. Claro, porque cuando voy a comer, pues tapa lo que es la zona que va hacia la nariz para que el alimento no vaya hacia arriba. Y cuando vomito, pues exactamente lo mismo, para que el desecho no vaya hacia la nariz y te queme todo aquello. ¿Te imaginas? Todo ácido. No tiene mucho... Uy, lo pienso solo y me da un poquito de tal. Y en cuanto a la cavidad oral y faringea, pues participa mucho en la acústica porque modifica ese tamaño de esa variación, ¿no? Lo que hablamos, modifica el tracto vocal, lo modifica. Luego interviene directamente en la amplificación y en la proyección del sonido. Y además preserva la inteligibilidad del sonido. Esto es importante. La articulación de los sonidos. Interviene muchísimo, porque hay muchos sonidos que se producen con la actividad del velo del paladar, como por ejemplo la K, la C, la Q y la G, pues son fonemas que se producen con el velo junto a la lengua, ¿vale? Lo utilizaremos mucho en canto, en las vocalizaciones, este tipo de fonemas, porque lo activan, ¿vale? Lo acercan y lo alejan, lo acercan y lo alejan, ¿vale? Entonces es algo importante que lo tengamos en cuenta. Aquí tenemos una animación que la puedes ver y vemos exactamente cómo funciona el velo del paladar. Si te fijas, tiene varias posiciones. Si tiene varias posiciones, ves lo que está amarillo, es, digamos que la salida del aire. ¿Vale? Lo pongo de nuevo para que se pueda ver. Ahí vemos que el amarillo es una zona que va por la boca, de repente cambia de posición y el amarillo ocupa toda la boca y la nariz, y hay otro en el que sale solo la nariz. Luego identificamos que tiene movimientos diferentes, ¿verdad? Pues encontramos que tiene 3 movimientos diferentes, como hemos visto en la animación. Puedes encontrar que esté cerrado, el movimiento 1, ¿vale? En el que observes que el paso lo que está haciendo es cerrar el paso hacia la nariz, ¿vale? Si vemos la animación de nuevo, ¿ves? El paso 1 cierra la posición hacia la nariz. ¿Ok? Después tenemos el paso 2, que es bajo, y lo que hace es cerrar el paso hacia la boca, porque además se encuentra el velo del paladar bajo y la lengua justo detrás. Si vemos la animación, lo podemos ver perfectamente. En este punto, ¿ves? Bajo y se cierra. Y después tenemos una posición intermedia en el que las dos vías se quedan abiertas. Y vemos perfectamente cómo va hacia un lado y hacia otro. Al fin y al cabo, el velo del paladar en su conjunto lo que tenemos que entender que es una puerta o una ventana que nos abre el paso del aire hacia un sitio o hacia otro, hacia la nariz o hacia la boca. Y ya que estamos hablando de nariz, por lo que tenemos que hablar precisamente de otra cavidad de resonancia, que es la cavidad nasal o la nariz en este caso. La nariz no es más que una estructura rígida que no varía, la puedes tocar, sí, el cartílago es una zona que son blandas, tienen un huesito y tal, pero es que esto no varía, esto es así, ¿vale? No es algo como la boca, por ejemplo, que vemos que podemos articular, podemos hacer volver el paladar que se mueve, ¿verdad? Y lo que es la función principal, pues es facilitar la entrada y la salida del aire, y en este caso es la salida superior del tracto vocal. Recuerda lo que hablamos antes del tracto vocal, que era ese camino, ¿verdad? Ese tubo que comprendía desde las cuerdas vocales hasta la nariz o la boca. Pues la salida superior, en este caso, es la nariz y que interviene como mecanismo de resonancia. Ahí puedes ver una imagen perfectamente que ves la nariz, ves las fosas nasales, ves todos los cornetes, los superiores, el medio y el inferior, los tenemos todos ahí. Y además ya vemos de una manera, de un corte de perfil en los senos paranasales, que es los que vamos a hablar ahora. Los senos paranasales pues son esas cavidades que están dentro de la estructura ósea del cráneo y de la cara, ¿vale? Si ya es intraóseo, está dentro del hueso y demás. Y algunos nos encontramos en esta zona de acá. Entonces nos encontramos que también pertenecen a la cara. Son paranasales porque están alrededor de la nariz. El prefijo para lo que nos indica es eso, que está alrededor de, ¿vale?
de la nariz. Influyen directamente en la respiración, en el calentamiento del aire y en el olfato, pero es que además, pues, se involucra en la resonancia, como hemos visto anteriormente. Todo eso está comunicado e influye, digamos que por empatía, en la vibración se traslada a estos agujeritos. Son como mini cajas de resonancia, por decir de alguna manera. Y evidentemente, como dijimos en el primer vídeo, en el sistema de fonación, la principal función que tiene es aligerar el peso del cráneo, porque si no, nos iríamos con la cabeza para un lado, eso nos iría todo o para adelante o para atrás del peso excesivo que tendría el cráneo. Y por último, hablar de la cavidad oral y los articuladores, ¿vale? La cavidad oral sí es el que nos da el origen del sistema digestivo, es decir, por donde nos entra el alimento, por donde nos alimentamos, donde nos entran las cosas ricas que nos gustan comer, ¿verdad? Y además también en la salida del desecho, en este caso del vómito, si te fijas, hablamos mucho de eso porque es que está todo ligado a este sistema. Por lo tanto, también en la salida inferior del tracto vocal, la nariz es la superior, la boca es el tracto, es la parte, en la salida inferior del tracto vocal y que, como hemos visto anteriormente con el velo del paladar y por los órganos articuladores que veremos a continuación, es un espacio modificable, ¿verdad? Que en conjunto de los órganos articuladores, como bien he dicho, pues modifica e influye en la resonancia, ¿vale? Luego, en el filtrado de armónicos tiene muchísimo que ver. ¿Y cuáles son los órganos articuladores que podemos encontrarnos en la boca? Pues nos podemos encontrar los labios, ¿verdad? Articulan los fonemas diferentes, la mandíbula. Recuerda que la mandíbula la única que se mueve es el maxilar inferior, el maxilar superior pertenece al hueso duro, es cráneo, forma parte del cráneo. El velo del paladar, como hemos hablado anteriormente, también forma parte de esa articulación, esos órganos articuladores de la boca y, por supuesto, y el que más problemas muchas veces nos trae de cabeza es la lengua, ¿vale? La lengua. La lengua es un musculazo. Tiene muchísimos músculos y a veces es un poquito difícil de manejar, pero siempre con ejercicio y conciencia lograremos un montón de cosas positivas con ella. Y por mi parte, nada más. Hasta aquí hemos hablado de todo el sistema de fonación. Lo siento si a lo mejor se las he hecho un poquito largo, pero yo creo que merece la pena tener un poquito el conocimiento de nuestra parte y que nos ayude a entender algunas cosillas de lo que nos gusta, que es la voz y el cantar, y que además nos aporta un poquito de sabiduría y cultura, que esto también nos es interesante de ir haciendo hincapié cada vez más